Buenas tardes, mi nombre es Indrani Pando. En esta oportunidad voy a hablarles sobre el dictamen del auditor independiente. Es importante mencionar que el término dictamen se refiere a la opinión del auditor independiente sobre los estados financieros auditados. He tomado como modelo un dictamen sin modificación para poder explicarles cuáles son los elementos básicos que se deben incluir en un dictamen. El número 1 es el título. Se debe incluir el título de dictamen de los auditores independientes, tal como se muestra acá, para así poder distinguirlos de informes que puedan ser emitidos por otros, como por ejemplo los funcionarios de la entidad, los directores u otros auditores, u otros tipos de auditores. Número 2 es el destinatario. El dictamen siempre debe estar dirigido a los accionistas, el directorio u órgano equivalente de la entidad, cuyos estados financieros están siendo auditados. Número 3 es el párrafo introductorio. En este párrafo el auditor va a identificar a la entidad, y el título de cada estado financiero que ha sido auditado. Especificar la fecha y el periodo cubierto por los estados financieros, así como el resumen de las políticas contables, y algunas notas explicativas. El cuarto elemento es la responsabilidad de la gerencia sobre los estados financieros. En el dictamen se debe establecer que la gerencia es responsable sobre la preparación y la presentación clara y razonable de los estados financieros, de acuerdo a los principios de la contabilidad generalmente aceptados en el Perú. Esta responsabilidad incluye 3 puntos muy importantes. Primero es el diseñar, implementar y mantener un control interno pertinente para que la preparación y la presentación de los estados financieros estén libres de errores materiales, debido a fraudes o errores. Segundo, una selección y una aplicación de sus principios contables apropiados. Y tercero es realizar estimaciones contables sobre una base razonable, en las circunstancias. El número 5, el quinto elemento, es la responsabilidad del auditor. En el dictamen también se debe establecer cuál es la responsabilidad del auditor, la cual comprende, es expresar, su opinión basada en su propia auditoría, de acuerdo a las normas de la contabilidad generalmente aceptados en el Perú. Debe declarar que ha cumplido con los requisitos éticos y que la auditoría fue planeada y presentada, para poder obtener de esa forma van a poder obtener la razonabilidad, su seguridad en la razonabilidad de que los estados financieros no presenten errores tan importantes, Además, el auditor va a tener que describir su propia auditoría, que comprende básicamente la ejecución de los procedimientos, la evaluación de los riesgos del control interno de la compañía, en relación a la preparación y la presentación de los estados financieros, la evaluación de la aplicación de los principios contables y de las estimaciones contables que está realizando la gerencia, El auditor también va a tener que emitir una declaración de que las evidencias obtenidas, son suficientes y apropiadas para proporcionar la base para su opinión de auditoría. El sexto elemento es básicamente su opinión,
la opinión del auditor debe ser expresada claramente. Ser expresada claramente respecto a si los estados financieros auditados se están presentando razonablemente de acuerdo a los principios de la contabilidad generalmente aceptados en el Perú. El quinto elemento es el lugar y la fecha del dictamen. El auditor deberá indicar el lugar de donde está, ¿no?, domiciliado, y la fecha del dictamen debe coincidir con la fecha de la culminación de la auditoría. Y el último elemento es la firma e identificación, ¿no? La firma e identificación del auditor. El dictamen debe estar firmado por el contador público colegiado y él debe de indicar su nombre completo y el número de su matrícula, ¿no? Dando a entender porque él es el responsable de la auditoría. Seguidamente voy a hablarles sobre los dictámenes de auditoría. Existen dictámenes sin modificaciones estándar. También se conoce como limpios o sin salvedades. Es cuando el auditor concluye que los estados financieros examinados se presentan razonablemente en todos sus aspectos significativos, la información financiera de la entidad, y que cualquier cambio en la aplicación de sus principios contables o en la estimación contable que hayan realizado la gerencia han sido determinados y expuestos de una manera correcta. Los dictámenes modificados. En ciertas circunstancias, el dictamen puede presentar modificaciones y se va a tener que incorporar uno o más párrafos que indiquen, ¿no?, cuál es la razón por la cual el auditor llegó a esta conclusión. Algunas de estas situaciones pueden ser por el énfasis de un asunto o por el cambio contable que afecta la uniformidad. Ahora, respecto a la opinión del auditor, existen asuntos que no afectan su opinión. Como por ejemplo cuando la entidad es un componente de una empresa más grande, o cuando la entidad ha tenido negocios significativos con grupos afines, o cuando han ocurrido sucesos posteriores extremadamente importantes. Y sobre los asuntos contables es cuando se han excluido algún cambio de repente en algún principio contable, ¿no?, que pueda afectar, ¿no?, la comparación de los estados financieros de los periodos anteriores. Por otro lado, también existen, asuntos que sí afectan la opinión del auditor, ¿no? Eso sí afectan. En algunos casos el auditor no va a poder emitir una opinión sin salvedades, ¿no? No va a poder expresar una opinión sin salvedades, ¿no?, debido a la presencia de circunstancias, ¿no?, como cuando existe limitación en el alcance de su trabajo, o como cuando existen desacuerdos con la gerencia, ¿no?, relacionados a la razonabilidad de los principios contables seleccionados y el método de su aplicación, o la suficiencia de las afirmaciones hechas en los estados financieros. Por esos dos motivos. Pudiendo así el auditor emitir una opinión con salvedades. Es cuando el auditor concluye que no puede expresar una opinión, ¿no?, o más bien dicho, la opinión
va a ser modificada, ¿no? Va a tener modificaciones, ¿no? Y esto, pero que el efecto de una limitación en el alcance o un desacuerdo con la gerencia no es tan importante como para que requiera hacer una abstención de opinión o una opinión adversa. Una abstención de opinión, ¿no? Es cuando se expresa, ¿no? Cuando se expresa el efecto de una limitación en el alcance, es tan importante que el auditor no puede o concluye de que no ha podido obtener la evidencia suficiente, ¿no? Y consecuentemente no puede emitir una opinión sin salvedades. Y finalmente la opinión adversa se expresa cuando el efecto de un desacuerdo entre la gerencia es tan importante que el auditor concluye que una salvedad al dictamen no es una salvedad en el dictamen, no es la manera adecuada para revelar la naturaleza de esta equivocación o la falta de información de los estados financieros, ¿no? Muchas gracias.